Y el resto nos quedamos también a estudiar la palabra del Señor, a seguir aprendiendo de este maravilloso libro de Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y el día de hoy le corresponde a nuestro hermano Gama, con la ayuda de Dios, en primer lugar, hablar a nuestras vidas, al Espíritu Santo hablar a cada uno de nosotros en lo particular. Así que pongamos atención de qué es lo que el Señor quiere decir a la vida de cada uno de nosotros. Adelante, hermano. Bien, muy buenos días a todos, hermanos. Ya nos dieron la bienvenida varias veces, así que todos ya estamos bienvenidos a este tiempo, a este lugar, y a seguir estudiando acerca de los hechos. Los hechos en nuestra Biblia se le conoce como los hechos de los apóstoles, pero le hemos recalcado varias veces que más allá de los hechos de los apóstoles, pues quien resalta es quien estaba detrás de ellos, detrás de los apóstoles, detrás de los discípulos, detrás de toda esa comunidad del reino, comunidad del reino, y vamos a ver un poquito acerca de esto. ¿Por qué llamarle comunidad del reino? Hemos estado viendo cómo esos hechos, no solo de los apóstoles, sino también principalmente del Espíritu Santo, pues fueron hechos increíbles, increíbles. Han sucedido milagros, han sucedido señales, han sucedido cosas increíbles que si nosotros estuviéramos ahí, nos hubiera tocado vivir un poquito de eso, estaríamos sin duda totalmente sorprendidos, totalmente pasmados de lo que Dios puede hacer a través de sus hijos, a través de sus siervos, a través de sus apóstoles. Pero vamos a orar. Vamos a pedir que Dios sea quien nos dirija y nos lleve dentro del estudio de su palabra y nos dé la enseñanza de esta hora. Señor nuestro, te agradecemos en esta tarde nuevamente tu presencia en nuestras vidas. Señor, tu cuidado que has tenido de nosotros a cada día, a cada momento. Gracias porque a lo largo de la semana, Señor, sin duda tú estuviste en cada momento acompañándonos, dirigiéndonos, también vigilándonos, redarguyéndonos, Señor, y mostrándonos en todo momento tu camino. Gracias porque en las tristezas tú nos consuelas a través de tu Espíritu Santo, en las dudas tú nos diriges también a través de tu Espíritu Santo. Señor, en todo lo que vivimos, tú nos acompañas porque tú eres nuestro consolador, nuestro compañero, en la persona del Espíritu Santo que nos acompaña todo el tiempo. Y hoy pedimos, Señor, que también ese mismo Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Pedimos que tú seas nuestra ayuda, nuestra guía, Señor, a través del estudio de tu palabra. Señor, danos claridad. A mí dame claridad y entendimiento para hablar, y a mis hermanos dales claridad y entendimiento para recibir tu enseñanza. Señor, pedimos que seas tú quien hable, que tú quites todo estorbo que haya en nosotros, si hay pecados, si hay tristeza, si hay
Cualquier impedimento, Señor, te pedimos que tú lo quites de nuestras vidas y podamos estar atentos a tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues estamos hablando de la iglesia cristiana del primer siglo. De hecho, ya hemos visto todos los sucesos que acompañaron a los inicios de la iglesia y cómo, estando reunidos, los apóstoles, los discípulos reciben el don del Espíritu Santo. ¿De qué manera se manifestó esa recepción del Espíritu Santo? ¿Sí lo recuerdan? Hubo un suceso muy especial y que causó mucho revuelo y causó muchos incluso problemas para los apóstoles. Uno de ellos fue el que al recibir el Espíritu Santo, ¿qué sucedió? Dios permitió que los apóstoles, los discípulos en general, al ser llenos del Espíritu Santo, hablaran en lenguas. Hubo estruendos, hubo cosas sobrenaturales, pero que todo ello sin duda resultó en la difusión del mensaje del Evangelio. Ese era el objetivo en todo momento del Señor al permitir todo esto, que su Evangelio fuera difundido. El hablar en lenguas no era nada más para parecer más espirituales, para parecer que tenían una unción, para parecer que tenían pues algo ahí místico. No era para eso. El objetivo era que los que estaban allí escucharan el mensaje del Evangelio en su propia lengua. Ese fue el objetivo. Más adelante el Señor sana, a través de los apóstoles también, a enfermos, en este caso a un cojo. Y todo eso lo mismo. No es para que los discípulos parecieran con una unción especial, no era para que ellos pareciera que eran gente escogida, especial de Dios, aunque sí lo eran, pero no era para eso, era para exaltar en todo momento el poder de Dios, para dar a conocer el poder de Dios, en este caso a través de un enfermo, en este caso a través de un cojo. Todo esto causó precisamente eso, que la gente conociera el poder de Dios, que la gente escuchara el mensaje de Dios, pero también causó situaciones adversas para los apóstoles. Hubo oposición, como siempre. ¿Quiénes se oponían? ¿Los que no conocían nada de la Biblia? No. Paradójicamente era quienes más conocían de la palabra de Dios, quienes más conocían de la ley, quienes más deberían entender lo que estaba sucediendo, eran los que más se oponían. ¿Por qué? Porque todo lo que se estaba haciendo era contrario a sus intereses. ¿Por qué? Porque lejos de ser personas que estuvieran sirviendo realmente a Dios y pusieran sus intereses como algo secundario y en primera instancia pusieran el interés de honrar a Dios, lejos de ello estaban siendo afectados en sus propios intereses, en sus propias creencias, en su propia autoridad que tenían tal vez sobre las sinagogas. Principalmente los saduceos, cuando se predicaba acerca de la resurrección del Señor Jesucristo, acerca de la resurrección de los muertos, pues los saduceos se sentían incómodos, se salían, los sacaban de sus casillas y eran los primeros en oponerse. Tanto que llevaron a los discípulos, a las autoridades, no les encontraron delito alguno, les decían, pues no hay nada de qué acusarlos, pero ya no hablen en ese nombre. ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos, de los apóstoles? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y ahí vamos dando con que los apóstoles estaban siendo usados por Dios, siendo dirigidos por el Espíritu Santo y haciendo muchos milagros, muchas proezas, muchas señales. En esa iglesia que para nosotros pudiéramos pensar que es la iglesia ideal y creo que en muchos aspectos lo es, la iglesia ideal y que nos hubiera gustado estar ahí, o a quién no le hubiera gustado, ¿sí? Pero hoy vamos a entrar
en una etapa de la iglesia que no solamente son señales, milagros, no solamente son prodigios, sino que entramos en una etapa donde se manifiesta ya con hechos lo que el Señor estaba haciendo en su iglesia. Vamos a entrar en un estudio donde el Señor muestra a través de las acciones de estas personas para qué está llamando a las personas a su reino, para qué los está juntando, para qué los está convocando. Aparte de hablar del mensaje del Evangelio, aparte de comunicar las proezas de Dios, aparte de dar testimonio con poder, pues también ese testimonio, esa fe, se tiene que mostrar por medio de las obras. Dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré ¿qué? Mi fe. ¿De qué manera? Por mis obras. Siempre la fe tiene que ir acompañada de obras. Siempre la fe tiene que ir acompañada de obras, porque si no es una fe muerta, lo dice Santiago también. Es una fe muerta. De nada sirve que yo diga que creo en Dios, que yo diga que sigo a Dios, que yo diga que sirvo a Dios, si no lo respaldo con mis obras. Dice Pablo también en 1 Corintios, ¿de qué sirve que hable lenguas humanas o angélicas? ¿De qué sirve que hable milagros? ¿De qué sirve que haga, que entregue mi cuerpo para ser quemado? ¿De qué sirve todo eso si no tengo amor? En otras palabras, si no lo manifiesto con mis obras, pues de nada me sirve. Y estábamos en esta etapa de la iglesia donde el reino de Dios no podía ser detenido por nada. Todo lo que hemos visto nos muestra eso. Se había dicho que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia de Dios. El Señor Jesucristo lo dice, nada podría prevalecer contra la iglesia, ni siquiera las puertas del Hades. Y lo estaba mostrando ahí, a través de los discípulos, a través de Pedro, principalmente de Pedro, de los demás discípulos, de todo lo que hacían, pues estaba demostrando precisamente eso, tenía un cumplimiento eso, que ni las puertas del Hades podrían contra la iglesia de Dios. Pero vamos pasando, como les decía hace un momento, a la práctica. Se le llama en teología, se le conoce como la praxis. Es lo mismo, práctica, pero en latín. Pero se le llama la práctica de la fe de aquellos creyentes como una comunidad del reino. Entonces, Lucas, cuando vemos el pasaje, Lucas nos describe, si lo vemos primero como una descripción, Lucas nos describe algunas características de esa iglesia, de esa comunidad. Dice, ya lo leímos, nos hizo favor nuestro hermano David de guiarnos en la lectura, dice el pasaje, versículo 32 del capítulo 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído era ¿de qué forma? De un corazón, ¿y qué más? Y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces, Lucas aquí nos está describiendo cómo era la comunidad, cómo se comportaban, cómo vivían, cuál era su actitud. Dice la multitud, primero era una multitud. Ya vimos en estudios pasados, ya estamos hablando de un número aproximado de ¿cuántos creyentes? Más de 5,000. En el discurso de Pedro dice que se añadieron aproximadamente 3,000. Estamos hablando y cuando se habla de números, si se habla de 3,000, se habla de 3,000 únicamente varones, no contando mujeres, niños. Estamos hablando de mínimo unos 5,000 o 6,000 creyentes en esa comunidad. Por eso dice la multitud de los que habían creído. Imagínense a esa multitud. Cuando esta iglesia se llena, aproximadamente somos
100 personas, un aproximado de 100. Imagínense una comunidad de un aproximado de 5,000 personas. En ese tiempo sí era una mega iglesia, no como las que ahora se promocionan y a veces se buscan. Era una mega iglesia. ¿Por qué era una mega iglesia? No por el número, dice, sino porque la multitud de los que habían creído era ¿qué? De un corazón y de un alma. Imagínense, si en un número de 100, que a veces llegamos a ser, y a veces tenemos diferencias de opinión, diferencias de cómo hacer las cosas, diferencias en cuanto a cuál es nuestro conocimiento de Dios y más allá nuestra visión de cómo deben ser las cosas. Pues imagínense en una comunidad de este tamaño. Era una multitud que habían creído y todos tenían la característica que era un corazón, ¿y qué más? Y un alma. Más atrás dice que en específico en el capítulo 2:46, que también se relaciona mucho con este pasaje, dice, perseverando, ¿de qué manera? Unánimes. Ya se nos ha dicho también qué significa la palabra unánimes. Un ánima, un alma. Eran de una sola alma. Entonces, la multitud de los que habían creído tenían un solo corazón, o sea que los sentimientos se movían juntos, los sentimientos se movían en bloque, pero también, dice, era de un alma. Dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Tenían una actitud unánime en cuanto a pensamiento y en cuanto a afectos. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones. Ahora, aquí a veces como que podemos entender un poquito equivocadamente esta situación. Bueno, ahí como que ya no nos gusta mucho. Bueno, es que dice que nadie consideraba que era suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y ahí como que pues ya nos está empezando a causar tal vez un poquito de problemas. Bueno, es que entonces ya no quiero ser tanto como la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque ahí dice que nadie consideraba suyo nada propio, sino que se desprendían de ello. Y tanto que a mí me ha costado lo que tengo, lo poco, muy poco o mucho que yo pueda tener, pues me ha costado y me ha costado a mí, me ha costado desvelos, me ha costado esfuerzos, me ha costado regaños, no sé, diferentes situaciones. Me ha costado y como que así de buenas a primeras, pues yo lo comparta así como así, pues creo que no debe ser tan fácil. Pero la iglesia tenía esa actitud, era de un corazón y de una sola alma y nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones. Ahora, esto tenemos que entender lo que es en el sentido de su uso y aprovechamiento. No solamente, o no nos estamos refiriendo a que la gente consideraba suyo en cuanto a dominio de las cosas. No sé si me doy a entender. A veces pensamos que, por ejemplo, vemos a los niños. Un niño tiene un juguete, una Barbie, ahorita está de moda las Barbies, ¿no? Una niña tiene una Barbie y la tiene, pero pues la tiene ahí, la niña está entretenida tal vez con un celular y con diferentes otras actividades, ¿no? Pero llega otra niña. ¿Y qué pasa cuando esa niña va y se acerca a la muñeca de la primer niña? ¿Qué pasa? Se despierta en la primer niña el sentido de propiedad. Esa es mía, no te la presto. Y ya va y la agarra y es mía. Y aquí la pongo. No la va a jugar, no la va en ese momento a ponerse a jugar, pero está imponiendo una actitud en la que está mostrando que ese objeto es de su propiedad. Pues los apóstoles no hacían eso, o más bien la comunidad del reino de la que estamos hablando no hacía eso.
Y no es que las propiedades dejaran de ser suyas, sino que en esa comunidad esas propiedades eran consideradas para el uso y beneficio de todos. No precisamente era que dejaban de ser suyas en cuanto a posesión, en cuanto a propiedad, sino que cada uno, aún siendo dueño de sus mismas posesiones, estas posesiones estaban al servicio de toda la iglesia. No sé si se entiende. La gente, aún siendo dueñas de sus propias posesiones, las ponían a disposición de toda la iglesia y que éstas estuvieran a servicio y a beneficio de toda la comunidad, según las necesidades en ese momento. Ese era el sentido en el cual se compartían todas las cosas. Dice que ninguno decía ser suyo, nada, suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces, Lucas nos describe de esta manera a la comunidad, a los creyentes. Esta práctica no era resultado de una imposición. Nadie llegó y dijo, ¿saben qué? Aquí todo mundo se va a caer con lo que tiene y todo lo que recolectemos se va a repartir en partes iguales. Nadie dijo eso. Nadie impuso eso. Tristemente hoy en algunos países se vive una ideología comunista. ¿Han escuchado de la ideología comunista? ¿En qué se basa esa ideología comunista? Ese tipo de gobierno comunista. Que el que tenga mucho, ¿qué tiene que hacer? Dar a los que no tienen, pero ¿lo hacen voluntariamente? No, exprópiese. No sé si han escuchado esa frase, principalmente creo que en Venezuela. Surgió hace algunos años con Hugo Chávez. Exprópiese esa industria, expropiese ese edificio, expropiese eso. ¿Lo estaban entregando por voluntad propia? No. Se expropiaba supuestamente para repartirlo en partes iguales, pero no. ¿Quién era el beneficiado? Pues el gobierno, los gobernantes, quienes estaban ahí en el poder. En el caso de la iglesia primitiva no era así. Era una práctica que no era resultado de una imposición. Nadie, en ningún momento los apóstoles llegaron y dijeron, ¿saben qué? Aquí nadie tiene nada y todo es de todos. No. Todos actuaron por medio de una actitud de amor solidario. Por eso dice la palabra de Dios que todos eran de un mismo corazón y de un alma. Todos eran miembros de un solo cuerpo. ¿El cuerpo de quién? El cuerpo de Cristo. Entonces, si un miembro del cuerpo tenía una carencia, pues ahí estaba el otro miembro. Si una mano tiene un dolor, ahí estaba la otra mano para sobar, para curar, para untar algún ungüento, para mitigar el dolor. Y así con cada una de las partes del cuerpo de Cristo, ahí estaban los otros miembros del cuerpo de Cristo precisamente para acudir en su ayuda. La necesidad de un miembro era la necesidad de todos los miembros. Y eso describe Lucas. Dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma. Pero no solamente habla de la multitud. ¿De quién más habla Lucas? ¿A quién más nos describe? Versículo 33. Y con gran poder, ¿qué? Los apóstoles. No solo habla de la multitud, también habla de los apóstoles. Dice, y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces, no solo la comunidad o los creyentes tenían estas buenas actitudes, estas cualidades, sino que también los apóstoles. Dice que tenían un gran poder. Y con gran poder, ¿qué hacían? Daban testimonio, hablaban, testificaban, enseñaban, predicaban. ¿De qué manera? Con gran poder. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacían con gran poder?
sí eran pues simples seres humanos. Uno de ellos, de los principales, pues era Pedro. ¿Pedro de dónde viene? ¿Sí recuerdan? Pedro era pescador. ¿De dónde le salió tanto poder para hablar de esa manera, con gran poder, para testificar con gran poder de la resurrección del Señor Jesús? Sin duda que estaban dirigidos, todos ellos estaban dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Y por eso es que decimos que los hechos no son tanto de los apóstoles, son más bien del Espíritu Santo, dirigiendo a sus siervos. Daban gran testimonio de la resurrección y esto lo hacían con gran poder. Y es lo que comentábamos hace un momento. Daban testimonio de la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección para ellos era una herramienta muy, muy importante para dar a conocer el Evangelio. La resurrección en ese tiempo, como en nuestros días, es una de las herramientas principales para defender nuestra fe. El hecho de saber y de poder comprobar y de poder testificar que el Señor Jesucristo resucitó es una de las herramientas principales para poder dar fe, valga la redundancia, dar fe de nuestra fe, de lo que creemos, de lo que somos. Entonces los apóstoles, mientras los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma, los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero también Lucas podemos ver cómo nos describe a esta comunidad en conjunto, tanto los creyentes como los apóstoles. Del conjunto de la comunidad del reino, ¿qué se nos dice? Dice que la gracia de Dios, versículo 33 al final, dice, y abundante gracia era sobre todos ellos. Abundante gracia había sobre todos ellos. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. ¿Y de qué manera se mostraba? Había generosidad. La generosidad del amor divino se mostraba en la generosidad abundante de los creyentes. Así como ellos recibían de parte de Dios gracia sin medida, era la manera en que ellos la podían también transmitir del uno hacia el otro. La gracia se derramaba de manera vertical, del cielo hacia la iglesia, del cielo hacia cada uno de los integrantes de la iglesia, y eso tenía un efecto también horizontal. La gracia se mostraba de los unos hacia los otros. Ahora, aún con todo esto, se nos habla también de que había precisamente ese sentimiento de vivir en comunidad y de que tenían en común todas las cosas y tenían en común tanto lo bueno como lo malo. O más bien me refiero a que no solamente se referían a las bendiciones, sino que también tenían en común todas las necesidades. No solamente la abundancia era lo que tenían en común, sino también las necesidades. Entre ellos, sin duda, en ese número tan grande de creyentes que ya formaban esa comunidad, sin duda que no todos tenían las mismas posibilidades. No todos tenían su vida resuelta, no todos tenían sus necesidades cotidianas cubiertas. Sin duda que había muchos que tenían alguna necesidad, ya sea de salud, ya sea alguna necesidad material. Tal vez tenían alguna necesidad familiar, algún problema. Tal vez tenían diferentes cosas, diferentes situaciones. Entonces, el mecanismo de los hermanos que pusieron en práctica era que quienes tenían bienes raíces, quienes tenían casas, dice ahí, ¿y qué más? Y terrenos, ¿qué hacían? Los vendían. Ahora, volvemos a lo mismo. No se les expropiaba, no se les arrebataba eso, dice que ellos, ¿qué hacían?
los vendían de manera libre, de manera voluntaria, lo hacían, lo vendían. Tal vez tenían 2, tal vez tenían 3 propiedades, 2, 3 casas, 2, 3 terrenos, y tal vez vendían 1. No se les obligaba a vender todo, no se les obligaba a quedarse sin nada. Los hermanos que tenían bienes raíces que no utilizaban, los vendían, dice, y traían el dinero de las ventas y lo entregaban a los discípulos. ¿Para qué? Para que se distribuyera a cada uno según la necesidad. No deja de llamar la atención que después de los milagros que hemos visto, después de que la comunidad comenzó a hablar en lenguas, después de que se hicieron muchos milagros, sanaciones y muchas otras cosas, precisamente en el estudio pasado, una de las cosas que hicieron fue que a través de la oración, ¿cómo se manifestó Dios? Dice que cuando oraron, hubo un temblor. Dice que el lugar donde estaban tembló. Tal vez no fue un terremoto así a la redonda, o no tembló tal vez toda la placa tectónica de ahí, pero el lugar donde estaban tembló. Y eso fue una muestra del poder de Dios. Entonces, toda esa experiencia espiritual también tenía que manifestarse de manera material. No solamente eran experiencias espirituales místicas, sino que todo eso se tenía que llevar al terreno de lo material, a las cuestiones materiales. Ahora, Lucas nos narra aquí entonces cómo tenían en consideración esta comunidad, cómo tenía en consideración las cuestiones materiales y el bienestar social en ese momento. Ahí sí creo que se llevaba a cabo eso precisamente de que todos veían por el bienestar de las demás personas. Todos veían por las necesidades de los demás y las trataban de cumplir, las trataban de cubrir. Todo esto era una expresión directa, sin duda, de que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere esto? A que no solamente una muestra de que tenían al Espíritu Santo no solamente se reflejaba en hablar en lenguas. Una muestra de tener al Espíritu Santo no solamente se reflejaba en que pues voy a sanar a algún enfermo y solamente de esa manera, ese sí tiene el Espíritu Santo porque sana a los enfermos, porque habla otras lenguas. No solamente se reflejaba de esa manera, otra manera de reflejar que se tenía el Espíritu Santo era siendo consciente de las necesidades de los demás y supliendo para cubrir las necesidades de los demás. Llevar esa fe a la práctica. El compartir las posesiones en esta comunidad de la fe no debe ser entendido como una imposición, ya lo dijimos, sino que fue un acuerdo voluntario. Todos, dice que de su propia voluntad, sin que nadie los forzara, consideraban sus propiedades, no se consideraban como dueños absolutos, inamovibles de sus propiedades, sino que lo consideraban para el uso, para el beneficio y para suplir las necesidades de toda la comunidad. Esto no es un comunismo rígido, como el que ya comentamos hace un momento de algunos gobiernos que quieren implantar esto. No es un comunismo rígido, sino una comunión de amor. Y eso tiene mucha diferencia. No es un comunismo rígido, sino que es una comunión de amor. No se basa en imposiciones, sino se basa en el amor que se puede manifestar entre los hijos de Dios. Lucas ve el ideal como un desapego de la atracción idolátrica. Fíjense esto me llamó mucho la atención. Lucas ve este ideal como un desapego de la atracción idolátrica de las posesiones y su uso positivo como donativos para los necesitados. Muchas veces tenemos esa situación, que a veces consideramos nuestras posesiones
que hemos ganado legítimamente, que hemos obtenido de manera legal. Nadie dice que lo que tengamos sea ilegal, pero a veces el apego que tenemos a esas posesiones materiales puede caer en idolatría, puede caer en decir, bueno, es que a mí me costó tanto y esa persona que no lo veo que trabaje, no lo veo que se esfuerce, no lo veo que se preocupe, y le voy a compartir lo que a mí me ha costado desvelos y esfuerzos y sacrificios y todo esto. La gente no pensaba eso. No tenía un apego idolátrico por las posesiones, sino que consideraba su uso positivo como donativos para los necesitados. Ahora, todo esto lo podemos interpretar como señales del reino de Dios. Cuando Jesús enseñó acerca del reino de Dios, vamos a ver algunas citas, pero cuando Jesús comenzó a enseñar acerca del reino de Dios, Él describía el reino de Dios y decía, va a pasar esto, en el reino de Dios va a haber algunas señales, va a haber cosas importantes que van a suceder, pero todo esto no fue solamente un discurso bonito, todo esto no solamente fue un discurso que el Señor Jesús usó para llamar, para ganar adeptos, no solamente para atraer a la gente a sí mismo. El reino se tenía que manifestar con acciones. El reino era un estilo de vida y era el reflejo de los valores del reino de Dios. ¿Cómo se manifestaba este reino de Dios entonces en los discípulos de esta comunidad, de la iglesia primitiva? Había dos cosas importantes en su estilo de vida. Primero, dice que generosamente compartían sus bienes materiales unos con otros, y enseguida, lo que veíamos acerca de los apóstoles, dice que testificaban con poder el evangelio del Señor Jesús. Entonces, había generosidad, pero había también testimonio. Había ese sentimiento de tener las cosas en común, pero también se predicaba el evangelio, también se hacían señales. Todo esto eran señales de la presencia de Dios. Ahora, vamos a ver tres cosas acerca de la generosidad. La generosidad que se practicaba en esta iglesia primitiva, todo tiene un principio, todo tiene una enseñanza. La generosidad no les surgió a ellos como algo que ellos inventaron o que les surgió nada más de la nada. No. Recordemos que la Biblia dice, de gracia recibimos, ¿y qué más tenemos que hacer? De gracia tenemos que dar. ¿Qué quiere decir esto? Que recibimos sin merecer, que recibimos sin haber hecho un esfuerzo, recibimos sin que nosotros seamos dignos. Pues eso mismo tenemos que hacer con los que nos rodean. De gracia recibimos, pues de gracia también tenemos que dar, tenemos que compartir. ¿Qué significa? Hemos estado hablando acerca del reino de Dios, hemos estado hablando de esta comunidad que era la comunidad del reino, la comunidad del reino de Dios. Pero ¿qué significa el reino de Dios? Vamos a ver Mateo 24, versículo 14. Mateo 24, 14 dice, y será predicado este evangelio, ¿de qué? Del reino en todo el mundo, para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. El Señor Jesucristo estaba prediciendo, estaba comunicando que este evangelio, el evangelio del reino, sería predicado en todo el mundo. Mateo 6:10 también dice acerca de la oración que muchas veces se nos enseña que nosotros practiquemos. Mateo 6:10, ¿qué dice? ¿Cómo debemos orar? Venga tu reino. Entonces, cuando estamos hablando de un reino, ¿qué hay? Necesariamente en un reino, ¿qué hay? Un rey, ¿ok?
Y si hay un rey, ¿qué más tiene que haber? Tiene que haber súbditos, tiene que haber gente que vive en ese reino, pero que se sujeta y que se somete al rey. Entonces, si estamos hablando de un reino, si el Señor Jesucristo enseñó acerca del reino que vendría, que sería predicado, y nosotros oramos a que el reino de Dios venga, en este pasaje se nos enseña cómo el reino de Dios ya está presente en el mundo, a través de estas comunidades, a través de estos grupos de creyentes que reconocen al Señor Jesucristo como Señor. Entonces, eso significa el reino. El reino significa que hay un rey, que hay súbditos y que esos súbditos se someten al rey. Ahora, ¿cómo se manifiesta ese reino? Recordemos también Mateo 4:17, cuando se predica precisamente acerca del reino de los cielos. ¿Qué dice? ¿Que el reino de los cielos qué? Bueno, lo vamos a leer más directamente. 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando pensamos en el reino, ¿cómo se manifiesta? A través del arrepentimiento que debe haber. ¿Qué debe haber para que nosotros pertenezcamos al reino de Dios? Debe haber en primer lugar arrepentimiento. El Señor Jesucristo, cuando predicaba todas estas cosas, enseñaba en qué consistía el reino, cómo se iba a manifestar. Y vemos aquí algunas cosas enlistadas. Isaías 61 nos habla de las cosas que sucederían dentro del reino de Dios. 61, 1 y 2. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, ¿qué más? A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Continúa diciendo, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Bueno, aquí habla acerca de el profeta Isaías habla de manera profética acerca del Señor Jesucristo. ¿Cuál sería su mensaje? ¿Cuál sería su predicación? Dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Esa era una profecía del Señor Jesucristo. Entonces, lo que el Señor Jesucristo iba a hacer era esto precisamente. Dice, porque me ungió Jehová, me ha enviado ¿a qué? Predicar las buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad, restaurar la vista a los ciegos, liberar a los oprimidos, instruir acerca del año agradable del Señor. De esto se trataba la predicación del reino, la predicación que llevó a cabo el Señor Jesucristo. Tenía que manifestarse a través de todas estas señales, de la predicación, de la sanidad, de la libertad a los oprimidos y principalmente predicar el año agradable o la salvación del Señor. Durante su ministerio también, Juan el Bautista, ¿sí recuerdan eso? Que Juan el Bautista le manda a predicar al Señor, le manda a preguntar, al Señor, ¿eres tú el que había de venir o esperamos otro? Le manda a preguntar, ¿y cuál fue la respuesta del Señor? ¿Sí recuerdan qué les dijo a los enviados? No le dijo, sí soy, yo soy el Hijo de Dios. Sí soy, ¿que no me han reconocido? No, dice, vayan y cuéntenle, vayan y díganle que los
los enfermos son sanados, los oprimidos son liberados. Dice, y a los pobres es predicado ¿qué? El reino de los cielos. Vayan y cuéntenle, no solamente vengan y pregúntenme, vayan y díganle, denle testimonio de lo que se está haciendo, de lo que se está viviendo, de cómo son anunciadas las buenas nuevas. Dice, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Todo eso lo dice Lucas 7, del 19 al 23. Entonces, el Señor Jesucristo estaba inaugurando el reino que había sido profetizado, estaba viniendo a ser inaugurado, a ser iniciado por el Señor Jesucristo. ¿De qué manera? A través de todas estas señales. Entonces, el reino de Dios se tenía que manifestar por medio de las señales. Más tarde, Jesús envía a sus discípulos y en Marcos 16, a ver, lo vamos a leer. Del 15 al 18, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué pasará? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Señor Jesucristo estaba diciendo, vayan y prediquen, y estas señales les van a acompañar. Habrá milagros, habrá sanidades, habrá señales, habrá todas esas cosas, pero sobre todo, dice ahí, que se predicará el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, pero el que no creyere será condenado. En primer lugar iba la predicación del evangelio, la predicación de la salvación, y como segundo lugar iba a haber muchas señales del reino de Dios. Entonces, todo esto lo estaban viviendo en la iglesia primitiva, todo esto lo estaban manifestando la iglesia de los primeros siglos. Los primeros discípulos estaban viviendo precisamente todas esas señales y estaban siendo utilizados por Dios, usados por Dios a través de todas estas señales. Y esta cuestión de la generosidad precisamente viene como una de las señales del reino de Dios. Muchas veces pensamos que las señales, los prodigios, son solamente los milagros. Si una persona tiene el don de sanidad, bueno, ese sí es hijo de Dios, ese sí está siendo utilizado por Dios. Pero si una persona es generosa, pues no se toma mucho en cuenta como una señal de tener al Espíritu Santo. La generosidad era un estilo de vida característico de esta congregación, de los primeros discípulos. Hechos 2, regresamos a un pasaje que ya hemos visto, el Hechos 2, 44 y 45, dice, todos los que habían creído estaban juntos. ¿Y cuál era su característica? Dice, y tenían en común todas las cosas, y también dice lo mismo, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Era un estilo de vida característico de la congregación. Tenían un solo sentir y un solo pensar. La generosidad es una señal del reino que caracteriza a una iglesia llena del Espíritu Santo. 4:31, regresamos ahí al 4:31.
donde dice que oraron y el lugar donde estaban congregados tembló. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Por qué en el 31 dice que fueron llenos del Espíritu Santo y en el 32 dice que tenían en común todas las cosas? ¿Por qué? Porque se está hablando de la llenura del Espíritu Santo y se está hablando entonces de que la generosidad era precisamente un fruto del Espíritu Santo, un resultado de tener al Espíritu Santo en sus vidas. Ellos no estaban aferrados a las cosas materiales. Ellos habían entendido cuando el Señor Jesucristo había enseñado acerca de no acumular tesoros en la tierra. El Señor Jesús enseñó eso en su predicación aquí en su ministerio terrenal. El Señor Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, porque en la tierra ¿qué pasa? La polilla y el orín corrompen. O sea, son cosas que se destruyen, son cosas que se echan a perder, son cosas que pasan de moda. Ahora, a veces en nuestros tiempos, a lo mejor no apreciamos las cosas mientras duran, mientras sirven, mientras no se echan a perder. Tristemente, a veces vamos más allá. Si ya pasó de moda, ya no me gusta, ya no lo quiero, ya no. Entonces, el Señor enseñaba acerca de eso, que no hicieran tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones se meten a robar, sino que fueran generosos, sino que vieran más allá de su propio interés, vieran más allá de su propia conveniencia. Todo esto trajo como resultado la generosidad. La generosidad como señal del reino no significa un desprecio de los bienes, sino que pongamos en primer lugar al Señor Jesús. Sino que pongamos en primer lugar la enseñanza del Señor Jesús y a los hijos de Dios y las necesidades de los hijos de Dios. El Señor Jesús también enseñó en Mateo 6:33. ¿Quién se lo sabe? Mateo 6:33. Dice, mas buscad ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué más? Y todas las cosas os serán añadidas. Pero sí han notado que en ese versículo dice que busquen ¿qué? Solamente el reino de Dios. No dice solamente. A veces nos vamos al extremo y decir, tú ya no deberías trabajar, tú deberías dedicarte solamente al reino de Dios. Tú no deberías buscar las cosas materiales, deberíamos buscar solamente el reino de Dios. Nos vamos a esos extremos, pero la Biblia no dice eso, mas buscad primeramente el reino de Dios. Obviamente el reino de Dios tiene que ocupar un lugar preponderante en nuestra vida. El reino de Dios debe ocupar el primer lugar en nuestros intereses, el primer lugar en nuestras fuerzas. Pero Dios también nos ha dado la capacidad de trabajar. Dios también nos ha dado la inteligencia para trabajar y para obtener cosas materiales, para suplir nuestras necesidades, pero también para suplir las necesidades de nuestros hermanos. Dios nos ha dado esa capacidad y por eso dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice, y todas las demás cosas serán añadidas. Cuando dice todas las demás cosas, se está refiriendo a las cosas materiales. Cuando tenemos en primer lugar el reino de Dios, cuando pensamos en primer lugar en agradar a Dios, Él no nos deja desamparados. Él no nos deja sin suplir nuestras necesidades. Dice, todas estas cosas serán añadidas. Entonces, podemos ver ahí el principio de la generosidad está presente ahí en la iglesia primitiva. Ahora, podemos ver también ahí la provisión de la generosidad. Había una provisión, o sea, ¿de dónde venía esa provisión? Versículo 33 y el principio del 34 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Abundante gracia había sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían
el precio de lo vendido. Dios nos da la capacidad para ser generosos. Y lo vemos aquí en esta comunidad. No es que ellos eran buenos o eran capaces de hacerlo. No es que ellos eran excepcionales. Sin duda que Dios estaba trabajando en ellos y Dios les daba esa capacidad. Muchas veces nosotros decimos, bueno, es que yo, ¿cómo voy a compartir si apenas si tengo para cubrir mis propias necesidades? ¿Cómo voy a compartir si, lo que decíamos hace un momento, si tanto me costó hacer mi patrimonio, tanto me costó ganar lo poco que tengo, tanto me costó? Pero sin duda que para ser generoso se necesita de la ayuda de Dios, se necesita de la dirección de Dios, y la misma generosidad es un don del Espíritu Santo. Ahora, vemos en la palabra de Dios cómo Dios no solamente nos da la capacidad, sino que Dios también nos da los recursos para ser generosos. Porque dice que abundante gracia había, abundante gracia era sobre todos ellos. Todas las cosas que daban sin duda venían de Dios, porque daban de lo que recibían, de lo mismo que recibían de parte de Dios. Recordamos 1 de Crónicas 29:14, alguien lo sabe de memoria, ¿no, verdad? Primero de Crónicas, aquí está, 29:14, dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Recordemos, aquí está hablando David. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, le dice David a Dios. Dice, pues todo es tuyo, ¿y qué más? Y de lo recibido de tu mano, de eso te damos. David estaba recabando materiales y recursos para construir el templo para el Señor. Y en esa recolección de recursos, él dice, ¿quién soy yo? Yo no tengo nada, yo no tengo la capacidad. En lugar de hablar con soberbia y de decir, yo como soy el rey y tengo muchas posesiones, pues yo doy la mayoría de los recursos para construir el templo. No estaba diciendo eso, estaba diciendo, ¿quién soy yo? De lo recibido de tu mano, de eso te doy, de eso te damos. Entonces, Dios es el que da los recursos para ser generosos. Dios da la capacidad para ser generosos, pero Dios nos da también los recursos para ser generosos. Y otra cosa más, Dios nos da los resultados de ser generosos. Cuando la generosidad se ejerce como un don del Espíritu Santo, el resultado es que se cubren todas las necesidades. Y Lucas dice aquí, de manera que no había, ¿qué? Ningún necesitado entre ellos. Se cubrían todas las necesidades y nadie decía, no, pues es que a mí me faltó, a mí no me tocó. Nadie se quejaba. Dice, todas esas necesidades estaban cubiertas, no había ningún necesitado en la comunidad. ¿Qué otro resultado hay cuando todas las necesidades están cubiertas? Hay gratitud. Cuando todas las necesidades están cubiertas, dice que hay gratitud, hay acción de gracias. Viene la alegría, viene la alegría no solamente del que recibe, sino también del que da. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que es más bienaventurado ¿qué? Dar que recibir. Y cuando el apóstol Pablo habla de la ofrenda, ¿de qué manera dice que debemos dar la ofrenda? Con alegría, no con tristeza, ni por necesidad, sino que ¿qué? Dios ama al dador alegre. La generosidad entonces no solamente
trae el resultado de que no hay ningún necesitado, sino que también trae gratitud y trae alegría. A quien da y a quien recibe están alegres, están contentos. Dice la palabra de Dios, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, ¿qué? Cosecharemos. Es Gálatas 6, 7 y 9 al 10. Cada uno cosecha lo que siembra. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Estoy leyendo en otra versión. A su tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, ¿qué dice Pablo ahí? Hagamos el bien. Hagamos el bien a todos, y en especial ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Hagamos el bien a todos y principalmente o especialmente a los de la familia de la fe. ¿Qué sucedía entonces aquí en la comunidad primitiva? Versículo 35 dice que, desde el 34, vendían sus propiedades, traían el precio de lo vendido a los apóstoles, lo ponían a los pies de los apóstoles, y los apóstoles, ¿qué hacían? ¿Se quedaban con ello? Decían, es que pues soy siervo de Dios, soy hijo del rey y pues todo esto es para mí. No, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad, según su necesidad. Y habla de un ejemplo. Nos pone aquí Lucas un ejemplo. Entonces José, ¿alguien ha oído hablar de este José? Si nos referimos a él como José, pues creo que hay muchos Josés en la Biblia. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre, ¿qué? Bernabé. Fíjense este detalle, nunca lo había yo notado, pero cuando estaba estudiando vi precisamente esto. Se llamaba José, pero ¿quiénes le pusieron un sobrenombre? Los apóstoles. Quiere decir que ya fue en este ambiente que se le puso un sobrenombre, un apodo. Los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé. No le pusieron otro apodo. No le pusieron ningún otro apodo así vulgar, chistoso, como a veces tal vez pudiéramos acostumbrar nosotros. No le pusieron, ya vi cuáles pasaron por su mente, pero bueno. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, fíjense la manera en que hacían estas cosas. Aún en los apodos, aún en los sobrenombres, tenían una buena intención. ¿Qué significaba Bernabé? Que traducido es hijo de consolación. Hijo de consolación. ¿Por qué hijo de consolación? Porque precisamente el apodo hacía referencia a una cualidad de esta persona, a una cualidad de Bernabé, de José, que le pusieron Bernabé. ¿Por qué era hijo de consolación? Porque tenía un corazón que traía consuelo a los demás, que traía ayuda a los demás, que tenía una característica de ser de bendición para los demás, de ser de consuelo para los demás. Entonces le ponen, este es un hijo de consolación, o sea, es bueno para la consolación, porque muchas veces en el contexto, en la cultura judía, cuando se le dice hijo de, quiere decir que esa persona es buena para algo, es bueno para la consolación, es bueno para la ayuda, es bueno para traer consolación. Entonces se le puso hijo de consolación. ¿Por qué? Dice que era, no dice exactamente por qué, pero dice que otras características, era levita y era natural de Chipre. Levita quiere decir que era de la tribu de Leví, pero que no había nacido ahí mismo en Jerusalén, sino que era natural de Chipre, pero era judío, pues entonces pertenecía a los judíos. ¿Qué pasó con este José, que fue apodado Bernabé? Dice, como tenía una heredad, hizo lo propio, hizo lo que estaban haciendo todos los demás. La vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles.
un ejemplo de que no solamente todo se quedaba en teoría, no solamente todo se quedaba en lo abstracto, no solamente se quedaba en decir, pues bueno, es que debemos hacer esto, es que pues esto nos enseñó el Señor y pues hay que hacerlo. Les invito a hacerlo, no decían eso los apóstoles. Bernabé, cuando dice que era levita, quiere decir que era uno de los principales, era uno de los líderes religiosos. Bernabé, entonces, como líder, no solamente dice, a ver, congregación, háganlo. Como líder, no solamente dijo, a ver, ¿quién va a ser el primero? Yo voy a poner el ejemplo, yo soy el primero. Él dijo, como líder, yo voy por delante. Como tenía una heredad, dice, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Pues para realizar esto precisamente, para ser repartido y para cubrir las necesidades de los demás. Bernabé entonces fue uno de los primeros en desprenderse y en poner el ejemplo de que los primeros, los que están al frente, debiéramos ser los primeros en poner el ejemplo para suplir las necesidades de la iglesia. Tenía esta heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, más adelante, ya en el siguiente capítulo, y le toca a nuestro hermano que esté la próxima semana, nuestro hermano Mike, hablará de un ejemplo contrario, el de Ananías y Zafira. Mientras tanto, podemos ver aquí un ejemplo positivo de cómo dentro de la comunidad no solamente todo se queda en teoría, no solamente todo se queda en deberíamos, sería bueno que hiciéramos esto, sino que Bernabé es el primero en ir y poner en práctica lo que se enseñaba y lo que se practicaba en esa primera comunidad. Vemos aquí la práctica individual de la generosidad cristiana, su disposición y virtud. La disposición de Bernabé era una virtud, la de ser un aliento y consuelo para los afligidos. Entonces, la contribución de Bernabé nos enseña que él hizo exactamente lo que otros en la congregación también hicieron. No solamente dejó que los hermanos lo hicieran, sino que él, como líder, también lo hizo y más que nada lo puso por ejemplo. Ahora, ¿a qué nos lleva todo esto? ¿Por qué estamos hablando tanto de la generosidad? Y no queremos que suceda lo mismo que decimos acerca de Bernabé, que solamente se quedó en el aire, que solamente se quedó como una recomendación, que solamente se queda como algo que deberíamos hacer. Vamos a ver algunas citas acerca de la importancia de la generosidad. Solamente les voy a dar las citas, no las vamos a buscar porque es un poquito tardado, son varias citas, si quieren anótenlas, pero solamente vamos a mencionar lo que dicen esas citas. La Biblia es muy clara en cuanto a la importancia de compartir los bienes que se tienen, especialmente con las personas que están en necesidad. Hechos 20:35 dice que dar a otros es más dichoso que recibir de otros. Hechos 20:35. Otra, dar a otros debe ser hecho con generosidad. Deuteronomio 15, del 7 al 11. Dar a otros, al pobre y al necesitado, es un mandato bíblico. Proverbios 31:20. Dar a otros debe ser hecho con amor, si no, no sirve de nada. 1 Corintios 13:3. Dar a otros es indicación de ser salvo, es una señal de ser salvo. Lucas 19:8 y 9. Dar a otros debe ser hecho sin hipocresía y en secreto. Mateo 6, del 1 al 4. Dar a otros con manos llenas y recibir más es la voluntad de Dios.
Proverbios 11:24. Dar a otros, en este caso a los pobres, es tener un tesoro en el cielo. Mateo 19:21. Dar a otros, a los pobres, lo que tenemos nos hace limpios. Lucas 11:41. Y finalmente, dar a otros es un deber moral. Levítico 25:35 al 38. Espero que en casa los podamos buscar cada uno de ellos y ver cómo todo esto de la generosidad es un mandato bíblico. Todo esto de la generosidad está presente en toda la palabra de Dios, y toda la palabra de Dios es útil para enseñarnos, para redarguirnos, ¿para qué más? Para instruirnos en justicia. Ahora, aterrizándolo un poquito ya más a lo nuestro. Creo que en nuestra iglesia podemos ser testigos de las necesidades de los miembros. No necesitamos tener una comunidad de 3,000 o de 5,000 personas para que en realidad haya quien necesite. Con ser una comunidad como la que somos, de 80 a 100 personas que somos, podemos tener, y creo que es más fácil saber quién tiene necesidad y en qué áreas podemos ser útiles. Creo que podemos un poquito más fácil llevar a la práctica esto que hacían estas personas, aún en un ambiente de una multitud, en un ambiente como el nuestro, más íntimo, más cercano. Sabemos, nos conocemos los unos a los otros. Sabemos que hay familias que tienen hijos con alguna enfermedad crónica. ¿Qué estamos haciendo por ellos? Sabemos que hay familias que batallan para conseguir trabajo, un trabajo estable, un trabajo fijo. ¿Qué estamos haciendo por ellos? Sabemos que hay familias que tienen gente. Ayer sucedió un accidente, antier sucedió un accidente a uno de nuestros hermanos. ¿Qué estamos haciendo por ellos? Si estamos orando por ellos, está bien, está excelente. Si estamos viniendo a las reuniones de oración y nos enteramos de las necesidades de nuestros hermanos, excelente, oramos por ellos en el momento, oramos por ellos tal vez toda la semana, pero ¿qué más hacemos? ¿Tenemos los medios para hacerlo? Sin duda que sí, hemos sido bendecidos por Dios de muchas formas. A veces esperamos que tengamos abundancia, no sé, hasta que gane yo cierta cantidad, creo que ya voy a poder hacerlo, ya voy a poder desprenderme un poco. Una vez que cubra ya todas mis necesidades, creo que ya voy a tener un poquito para compartir. Eso no lo dijo la viuda. La viuda que ofrendó, ¿cuánto? Solo 2 monedas, pero era todo lo que tenía. Y sin embargo, el fariseo, ¿qué hacía? Daba muchas monedas, no solamente 2, daba muchas monedas, pero dice que las hacía sonar para que la gente supiera que él ofrendaba mucho. Pero delante de los ojos de Dios, ¿quién fue más valorado? Aquel que dio todo. Aquel que dio todo su sustento del día, aunque fueron solamente unas monedas, fue mucho mejor aceptado que aquel que daba mucho sin que viniera desde su corazón. Entonces, les decía, ¿qué estamos haciendo por las personas de nuestro alrededor que tienen necesidad? En nuestra iglesia lo hay. Hay gente con enfermedades, con necesidades por motivo de la enfermedad. Hay gente con necesidades de trabajo, hay gente con necesidades de salud, tal vez de hogar. Y tal vez vamos más allá de lo material. Hay gente que aunque tenga cubiertas sus necesidades materiales, tal vez está batallando con sus hijos, tal vez está batallando con su esposo, tal vez está batallando con el pecado. Pero más allá de eso, nosotros nos limitamos simplemente a decir, bueno, pues batalla con sus hijos porque él tiene la culpa, le permite todo.
O tal vez lo contrario, es que él tiene la culpa porque lo tiene tan sobreprotegido que ahora miren. Y lo que hacemos a veces es criticar en lugar de ayudar. Conocemos las necesidades de los demás, pero ¿qué estamos haciendo por suplir esas necesidades y por mostrar que somos herederos del reino de Dios y que el fruto de ser herederos y de ser parte del reino de Dios es que seamos generosos con los demás? No solamente conocemos las necesidades de la familia, conocemos la necesidad de la propia iglesia. Tenemos un proyecto de construcción. Se nos ha hablado de que tenemos que también hacer nuestra esa necesidad que hay en la iglesia. Gracias a Dios hay recursos, hay cierta cantidad, pero en algún momento va a haber la necesidad de que tal vez nos desprendamos de algo. ¿Qué tan dispuestos estamos a hacerlo? ¿Qué tan fuerte es nuestra convicción de ser hijos de Dios y hasta qué punto estamos dispuestos a desprendernos de lo que consideramos propio, de lo que consideramos fruto de nuestro esfuerzo para poder bendecir a los demás, para poder ser de utilidad en la iglesia donde estamos, porque no solamente somos parte de un club que nos reunimos los domingos, no, somos una comunidad, somos un cuerpo, así como vimos que la iglesia era un cuerpo, el cuerpo de Cristo, compuesto por muchos miembros y muchos miembros tenían debilidades y otros tenían fortalezas y los miembros fuertes sostenían a los miembros débiles, pues lo mismo debe suceder en nuestra iglesia. Debemos mostrar ese fruto de ser hijos de Dios y de poder ser capaces de proveer para las necesidades de los demás. De esa manera vamos a poder impactar allá afuera. No va a ser a lo mejor con una campaña de predicación, aunque son muy útiles. No va a ser con que traigamos un invitado especial. No va a ser, no sé, con ninguna estrategia. Más bien podemos pensar en muchas estrategias de evangelismo. Pero una de las mejores estrategias es llevar a la práctica el amor. El amor, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. El amor fraternal al que Dios nos ha llamado a tener entre nosotros como comunidad, como iglesia, como hijos de Dios, como hermanos los unos de los otros, y no solamente estar viendo por nuestros propios intereses como lo vemos en los líderes religiosos de aquellos tiempos y de nuestros tiempos también. No solamente somos llamados a bendecir a los que me caen bien, con los que tengo afinidad, con los que tengo cercanía, con los que tengo ¿cómo se llama? Cercanía. No solamente, y los otros hermanos, no, es que no me saluda frecuentemente, pues no sé si tiene necesidad, ya se fue, no sé. Creo que debemos preocuparnos, así como lo enseña la palabra de Dios, como la iglesia primitiva lo hacía, preocuparnos por ser de bendición para los hermanos. Si hemos recibido nosotros bendición, poca o mucha, cada quien lo sabe, el Señor lo sabe, pero en la medida de la bendición que hayamos recibido, sin duda en esa medida también podemos bendecir a los demás. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias en esta tarde. Señor, por tu enseñanza, tu bendición, a través de tu palabra, Señor. Gracias porque nos hablas, Señor. Y Dios, no es una enseñanza vacía, no es solamente cubrir un tiempo, no es solamente cubrir un espacio, sino que realmente, Señor, tu palabra tiene un objetivo para nuestras vidas, para nuestra iglesia, para nuestras familias.
Señor, queremos darte gracias porque a través de estas historias de la iglesia, Señor, que tú sostuviste, que tú dirigiste en su momento y que quedaron registradas estas acciones de ellos, podemos aprender de ellos. Podemos saber que tú nos has llamado con un objetivo, no solamente de salvarnos, sino también de reflejar el amor tuyo y la generosidad tuya en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú hablas a nuestras vidas y lo haces, Señor, de manera efectiva, sin duda, Señor. Queremos pedirte que no solamente se quede tu enseñanza en nuestras mentes, sino que pase a nuestro corazón y de ahí pase a nuestras manos a ponerlo por obra. Queremos rogarte, Señor, que tú muevas nuestras vidas, nuestros corazones y podamos, Señor, ser de bendición en la iglesia donde tú nos has puesto, Señor, porque no es casualidad y no es solamente decisión nuestra el poder ser parte de esta iglesia, sino que tú nos has traído y tú nos haces parte de este cuerpo. Y, Señor, ayúdanos para poder ser útiles, para poder ser de bendición en donde estamos, Señor, en donde tú nos tienes. Sabemos que en nosotros mismos no tenemos la capacidad de hacerlo, de poder expresar esa generosidad, pero, Señor, sabemos que en tu voluntad y con tu amor, con tu ayuda, lo podremos llevar a la práctica. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Te damos gracias y te damos a ti la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por poder haber escuchado la enseñanza, la palabra del Señor. Y vaya, es muy claro el mensaje, ¿verdad? Y ojalá que sí, con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, esta enseñanza llegue a lo profundo de nuestro corazón, impacte nuestras vidas, pero también el testimonio de nuestra iglesia. Adoremos a Dios no solo con cantos, no solo con venir probablemente los domingos, sino realmente que nuestra adoración al Señor vaya en hechos muy, muy prácticos y muy tangibles en las necesidades de nuestra iglesia.